El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Homilía para el primer sábado del tiempo ordinario, ciclo B. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, nos dice la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Este es un elogio de la palabra de Dios. El comentario al Salmo 95 termina precisamente con una especie de himno a la palabra de Dios, de la que se ha hecho transmisor Jesús. Nadie debe tener en poca cosa esta palabra de Jesús, porque como palabra de Dios que es una palabra fuerte, actuante, vivificadora, eficaz. Y esta palabra ha sido constituida en juez de los hombres. Ella pondrá de relieve los más íntimos secretos, intenciones y actitudes de los corazones humanos, tanto en su relación con el mundo como en relación con Dios. Nada se escapa a esta palabra. Todo se le haya sometido, subyugado. La palabra de Dios, por frágil que parezca, es la fuerza decisiva de la historia humana. Puede ser desoída, despreciada, ignorada, pero a la hora decisiva de la historia humana, a la hora de la verdad, solo es la palabra la que prevalece. Puede ser desoída, despreciada, ignorada, pero a la hora de la verdad, ya en este mundo, será ella la que nos pida cuentas de todo lo que haya sido nuestra existencia. Ella, en su aparente debilidad, es la única energía salvadora de la historia. Por eso, Hebreos 4:14 concluye y resume la exposición y la exhortación. Teniendo en el cielo a nuestro sumo sacerdote magnífico, digno de todo crédito, a Jesús, el Hijo de Dios, hemos de aferrarnos sin desfallecer a esa fe que, por ser adhesión plena a Él, nos lleva con Él hasta los mismos cielos, hasta Dios mismo. Así, Jesucristo se convierte en el sacerdote misericordioso, en el rostro de la misericordia del Padre. Y es que el sacerdocio de Cristo manifiesta de manera plena y absoluta la misericordia de Dios, unida simbióticamente al sacrificio. La explicación se hace en comparación con la figura característica del sacerdocio israelita, la de Aarón. El objeto de la exposición es la capacidad para comprender y ayudar al ser humano, colocados en la situación penosa de tentación, de prueba, de pecado. Era necesario explicar este aspecto porque la imagen del sacerdocio antiguo, del Antiguo Testamento, no parecía exigir ni la cercanía
ni la semejanza con los pecadores, sino más bien suponía distancia, alejamiento, separación, como muestran las prescripciones referentes a la purificación de los sacerdotes. Por ejemplo, podemos ver Éxodo 29, 29:30 o Levítico 8:9. En Hebreos 4:15 y 16 se inicia el tema empleado con el anuncio. La afirmación primera tiene una connotación afectiva, no exenta de ternura. Tenemos un sumo sacerdote. Existe, es nuestro, está ahí para nosotros, a nuestro alcance. No es un sumo sacerdote que no tenga capacidad para comprender nuestras debilidades, pues Él mismo ha pasado por todas ellas a semejanza nuestra, aunque no le llevaron a pecar, ni a apartarse de Dios, ni de su voluntad, como nos ocurre a todos los demás. La semejanza no le exigió asumir el pecado. Esta realidad ha de movernos a acercarnos con libertad, sin miedo, a ese trono lleno de gracia, de donde brota el favor y la disposición para ayudarnos. Cristo Jesús es el sacerdote eterno, el que se ha ofrecido a sí mismo como víctima por la expiación de nuestros pecados para salvarnos a todos, haciendo una fiesta, un festín, donde todos tienen un lugar y un espacio. Así nos lo manifiesta el Evangelio de hoy, donde le vemos al Maestro en una comida con pecadores. El poder de Jesús para perdonar los pecados viene explicitado en la llamada que hace a Leví, pecador por ser publicano, es decir, encargado de recaudar impuestos, y en el hecho de que no tenga reparo en comer con pecadores. El concepto de pecador tenía en aquel entonces un significado bien delimitado. Era el calificativo que se aplicaba a los que menospreciaban públicamente la ley de Dios, y el que se daba también a todos aquellos que ejercían profesiones despreciables. Se trataba generalmente de profesiones que conducían a la inmoralidad. Entre estas ocupaba un lugar importante la profesión del publicano o recaudador de los derechos de aduana, impuestos que gravaban las mercancías provenientes de otras regiones o países. Tales impuestos iban a parar no directamente a la caja imperial, como era el caso de otra clase de impuestos, sino a las arcas del señor del país, en el distrito de Galilea, a las de Herodes Antipas. Ricos contratistas se responsabilizaban de recaudar los impuestos establecidos, subastando los diversos puestos y arrendándolos al mejor postor. Leví sería uno de estos arrendatarios que, obligados a sacar el precio ofrecido con una ganancia adicional por su trabajo, corrían las fuertes tentaciones de abusar y aprovecharse de la gente, especialmente de la más ignorante. De aquí que se les considera como los tramposos por antonomasia, sospechosos de una falta total de honradez. Se les negaba todo derecho civil. Su reputación era tal que incluso su arrepentimiento se juzgaba imposible. A esta clase de personas llama Jesús a su seguimiento y con ellas se sienta a la mesa. Era el signo más elocuente de que quería entablar con ellos una comunión de vida, ofreciéndoles la confianza, la fraternidad y el perdón. La reacción de los maestros de la ley no se hace esperar. Aquella actitud de Jesús contradecía todas las reglas de piedad de la época. El judaísmo de entonces tenía como supremo deber religioso el separarse de los pecadores. En el trato con ellos se ponía en peligro la pureza del justo.
El escándalo, la indignación y la protesta apasionada eran inevitables. El interrogante que con toda cortesía dirigen a los discípulos no es una inocente súplica en busca de información. No. En él subyace la acusación de blasfemia y el requerimiento a los discípulos de abandonar y rechazar aquel corruptor religioso. Jesús se ve obligado a justificar su comportamiento. Recurre por ello al lenguaje figurado. Mediante un dicho proverbial bien conocido, especifica su misión y revela su propia identidad. Su venida como médico, que busca y sana al enfermo pecador, no es otra que la venida del Dios mismo, el único capaz de eliminar la raíz última del mal. Quien quiera aprovecharse de su acción medicinal ha de reconocerse enfermo y pecador. Los que se tienen por sanos o justos se autoexcluyen. De este modo, los recaudadores de impuestos y demás pecadores se convierten en figura y modelo de todos los hombres que, con humildad y fe, se abren a la acción salvífica de Dios en Jesús. Ya le vemos a Jesús en plena actividad misionera. A partir de que se ha puesto en plan de evangelizador, no para. Ora y anuncia a tiempo y a destiempo la llegada del reino de su Padre. Jesús de Nazaret sale a recorrer la ribera del lago de Galilea. Ha tenido jornadas intensas de oración, de curación, de evangelización, de sanación, de expulsión de demonios. Todas las miradas están puestas sobre él, sobre su persona, los oídos sobre sus palabras, las miradas sobre sus acciones. Muchas personas siguen al Maestro, pero no todas con buena intención. Y seguro que las atiende a todas, pero ahora hay una sorpresa más. Jesús llamará a uno que se convertirá en su apóstol. Jesús ciertamente es desconcertante. Ahora se fija en Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, que se dedica nada más y nada menos que a ser servidor público. Es recaudador de impuestos. Esto le hace a una persona despreciable por parte de los escribas y los fariseos. Jesús se fija en él y lo llama. Era un recaudador considerado impuro, pecador por ser colaborador de un gobierno extranjero que se imponía sobre el pueblo judío, llegando incluso a la represión, a la opresión, a la explotación. A este hombre Jesús le ve con ojos de misericordia, con ojos de amor, porque Jesús ya había visto el corazón de Leví. Sígueme, le dice. Y Leví, cerrando el puesto de recaudador de impuestos, sin pensarlo dos veces, le sigue sin titubear. Si había tantos a quien llamar, ¿por qué Jesús le llama a Mateo, el hijo de Alfeo? Sin lugar a dudas, la respuesta es muy sencilla, aunque no simple. Jesús conocía el corazón de Leví. Sabía que era un corazón capaz de amar y ser amado. Esta elección no se puede quedar así nada más. La actitud y mirada del Maestro, junto con la llamada distintiva que le hace a Leví y Mateo, no podía quedar sin trascendencia. Y entonces a Mateo se le ocurre hacer una fiesta. Una fiesta como alguien que ha sido salvado, liberado, perdonado. Leví organiza un banquete en honor de aquel que le ha devuelto la vida, la libertad, la dignidad. Evidentemente hay un sector de la sociedad que no entiende, no está de acuerdo porque son duros de corazón y entonces vienen las críticas.
¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Entonces no solamente estaban Mateo, los discípulos de Jesús y Jesús, sino también los amigos, los compañeros de trabajo de Leví, y esto genera un escándalo terrible. Pero Jesús les da y nos da también a nosotros una lección contundente que Dios quiere logremos entender. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Paz y bien.